Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta sesión mensual de Médicos Familiares Coahuila Norte. Es un gusto coincidir nuevamente en este espacio académico que fortalece nuestra práctica y sobre todo nuestra vocación como médicos familiares. Agradecemos sinceramente su tiempo y compromiso con la actualización continua, que sin duda se traduce en una mejor atención para nuestros pacientes. Como sabemos, la medicina familiar es el pilar del sistema de salud y espacios como este nos permiten seguir consolidando ese papel con bases científicas y humanistas. El día de hoy abordaremos un tema de alta relevancia en la consulta de primer nivel, la dermatitis de contacto, una condición frecuente y, aunque en ocasiones subestimada, representa un reto diagnóstico y terapéutico, especialmente por su impacto en la calidad de vida y su asociación con factores ambientales y ocupacionales. Para ello, tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Jesús Iván Martínez Ortega. Él es médico cirujano y partero, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialista en dermatología por el Instituto Dermatológico de Jalisco y maestro en ciencias con orientación en morfología por la misma universidad. Cuenta con una destacada trayectoria académica, siendo autor de más de 40 publicaciones científicas en revistas indexadas. Además, se desempeña actualmente como dermatólogo en el Hospital General de Zona número 11 del IMSS en Piedras Negras, Coahuila, donde aporta su experiencia en la atención de patologías dermatológicas de alta relevancia clínica. Es un privilegio contar con su participación esta noche. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Antes de cederle la palabra, un aviso nada más. En el chat de este grupo estará el enlace para que se registren su asistencia y por favor se quedan un poquito después que termine la sesión para unos avisos. Doctor, le cedemos la palabra. Sí, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en esta presentación. El tema que elegí es dermatitis de contacto por la relevancia que considero que tiene y la frecuencia con la que lo pueden ver en atención primaria eh, y en medicina ocupacional principalmente. No tengo ningún conflicto de interés. Aquí, bueno, con esta presentación quiero responder eh, esta pregunta que pueden ver aquí en la presentación de cómo, de la paradoja de la regla de Burnett, que se decía que el sistema inmune no responde a lo propio, pero entonces cómo responde a los haptenos unidos a proteínas propias. Entonces empezamos la presentación definiendo qué es la dermatitis de contacto. Como su nombre lo dice, dermatitis es una inflamación en la piel con el contacto con algo. Eso algo es algo exógeno, es decir, que está fuera de nosotros, en el ambiente. Y otra definición que quería mencionar era la alergia, que lo vamos a ir viendo más adelante, porque habitualmente pensamos en alergia y pensamos en IgE, en histamina, en mastocitos, y desde el punto de vista inmunológico no necesariamente esto es así. Históricamente, alergia es una respuesta inmune exagerada a un alergeno ambiental. Esto lo vamos a ir viendo durante la presentación. Entonces, la clasificación, seguramente ustedes conocen dos tipos de dermatitis de contacto. Yo también conocía dos en el libro que yo llevaba en dermatología, es el Bolonias. Manejan dos. Incluso el de la nueva edición del 2024-2025 también manejan dos. En el Arenas también manejan dos. Entonces, en general, y creo que esta es como la noción que casi todos tenemos en dermatitis de contacto irritativa y la alérgica. Pero en realidad hay 5 tipos. Por los mecanismos, esta clasificación está basada en los mecanismos patogénicos, en donde la alérgica es una reacción de hipersensibilidad tipo 4, no tipo 1. La tipo 1 sería la de IgE, ¿verdad? Que es la que está acá abajo, la proteica, que es la que relacionamos con alergia. Entonces es alérgica, pero es tipo 4.
Aquí pueden ver algunos ejemplos y cómo se evalúa con la prueba de parche. Y la fotoalérgica es como una subclasificación de la alérgica o una variedad de la alérgica, lo mismo que la fotoirritativa es de la irritativa. Simplemente significa que en la reacción con rayos UVA, UVB, eh, que es necesaria la exposición con rayos UVA, UVB para que esta se pueda dar. La irritativa, como ya sabemos, principalmente son jabones, detergentes, pues, es por el daño irritativo, como su nombre lo hace explícito, en la epidermis. Lo mismo que comentaba la fotoalérgica aplica para la fotoirritativa y la proteica, que es una reacción de, como su nombre lo dice también, es a proteínas. Esto también lo vamos a ir definiendo más adelante. Nada más adelanto que la prueba es con prick test, que es la prueba cutánea por punción, diferente a la del parche. La prueba de prick test a lo mejor están familiarizados con ella, lo usan mucho en alergología también para otro tipo de patologías, alergias respiratorias, etcétera. Entonces, hay una interrelación con la dermatitis ocupacional de tal forma que o sea, hasta 25% de las dermatitis, de las patologías en la piel que ve medicina ocupacional o medicina del trabajo son dermatitis de contacto, y al revés, de las patologías en piel que terminan en medicina del trabajo, hasta el 80-90% son dermatitis de contacto. Y pues nosotros que estamos en el ambiente de personal, que como personal de salud, estamos muy, muy expuestos también a muchos agentes. Probablemente seamos de los que estamos en el top, como lo podemos ver en esta tabla. Entonces, estos son algunos ejemplos, ¿verdad? No puedo poner tantos porque no me cabrían, pero consideré que estos son de los más comunes. Y pues el personal de salud estamos puestos a irritativa, alérgica, proteica. ¿Por qué irritativa? Pues ya sabemos. Voy a hacer este ejercicio solamente con el personal de salud porque somos nosotros y a nosotros nos compete, pero todas tienen, aquí lo pueden ir viendo también si a alguien le interesa profundizar en alguna de estas. Aquí a la derecha pueden encontrar los agentes con los que están expuestos. Entonces, nosotros como personal de salud, pues a los jabones, alcohol. Luego, eh, cualquier plástico que tenga aditivos, incluyendo los guantes, por ejemplo, que estamos muy en contacto con guantes, puede causar una dermatitis alérgica. El mismo guante que tiene látex puede también generar una dermatitis proteica. Este es un concepto interesante que voy a mencionar más adelante. Entonces, los guantes de látex tendemos a asociarlo a que es sintético. Sin embargo, no es así. Viene de una planta, casi más del 90% del látex actualmente viene de una planta que es brasileña. Sin embargo, la mayoría no se produce en Brasil, se produce en Asia, pero la planta es de Brasil. Se llama Hevea brasiliensis. Y también aquí hay algo que quería mencionar que es interesante. Es más un aspecto histórico-cultural que es interesante para nosotros como mexicanos. La castilla elástica es una planta donde también se saca el látex, que es de Mesoamérica. Y a finales de los 80s, en la región del Istmo, por el río Coatzacoalcos, encontraron 12 pelotas de hule. Entonces estas pelotas databan de
aproximadamente 1500 antes de Cristo, en el periodo de los Olmecas. Y era muy interesante porque después se empezó a profundizar sobre eso y se vio que los olmecas usaban el látex como líquido para impermeabilizar diferentes instrumentos y herramientas, pero además, bueno, en particular estas pelotas estaban endurecidas como si fuera caucho, como si fuera, ajá, como si fuera caucho. Y vieron que las enredaban con una planta que se llama Hipomoea alba. Entonces, en el proceso de vulcanización, no sé si estén familiarizados con él, en 1839 Goodyear, que si les suena, pues es el mismo de las llantas, es por eso que se llama, las llantas se llaman así, por el apellido de él. Por una suerte de serendipia, pues tenía ahí en un comal ciertas sustancias, unas tenían sulfuro y látex y se formó lo que conocemos como el hule o el caucho. Bueno, bueno, esto es porque en los enlaces entre los enlaces, el sulfuro fortalece dichos enlaces y lo endurece. Pero bueno, este proceso de vulcanización, que le llamaban vulcanización por Vulcano, que es el dios mitológico romano del fuego, pues esto ya lo habían hecho de alguna forma los olmecas al mezclar la castilla elástica con la hipomoea alba. Entonces, la hipomoea alba es una enredadera que es altamente rica en sulfuro, en azufre, y entonces lo que hacía con el látex es que lo endurecía por un proceso de vulcanización. Bueno, cabe mencionar, bueno, este estudio de Profeco es de este mes pasado, de marzo. Hicieron un estudio de los guantes de látex. Solo quiero mencionar en conclusión que fueron relativamente buenos. Sin embargo, llama la atención que a pesar de que ninguno presentó fugas, todos tenían defectos, todos tenían microdefectos y fueron buenos, pero ninguno calificó como excelente. También, o sea, nada más para que lo tengan en cuenta, que los guantes no son tampoco totalmente impermeables. Se pueden, o sea, aunque aquí no hayan presentado fugas, obviamente con el uso repetitivo, pues en esos pequeños defectos, pues puede de repente haber pequeñas fugas y entonces, bueno, de la misma forma, por lo mismo que comentaba también que el látex es vegetal, es de origen vegetal, tiene proteínas vegetales. Idealmente siempre debemos de preferir usar guantes que sí sean sintéticos, como el nitrilo vinilo. ¿Por qué? Porque estos reaccionan menos, son más inertes y reaccionan menos con la piel. Bueno, algunos aspectos epidemiológicos. La dermatitis de contacto se da una prevalencia de hasta el 20% en población general, siendo la irritación. ¿Mande? No, listo, Doc, se metió en audio, pero ya quedó. Ah, ok. Siendo la dermatitis de contacto irritativa la más frecuente con el 80%, y la alérgica ocupa 20% de las patologías ocupacionales en piel. Y los más frecuentes, como podemos ver aquí, en varios lugares del mundo, en Europa, en Alemania, Grecia, Estados Unidos, Austria, Singapur, etcétera, es el níquel. O sea, siempre va a ser el níquel y bueno, esto lo vamos a ir viendo también más adelante. Entonces, por ejemplo, aquí siempre los vemos arriba en la tabla: el níquel, cobalto, aluminio, titanio. Hay preservativos, hay otras sustancias, formaldehídos, fragancias, bálsamo de Perú, acrilatos, dyes, significa colorantes,
medicamentos. Por ejemplo, de los antibióticos, la neomicina, polimicina son de los más contactantes. Irónicamente, los esteroides pueden causar dermatitis de contacto. Bueno, esa tabla era de los más frecuentes, pero son muchos y cada vez hay más. Se han descrito más de 5,000 alergenos y cada vez se reportan más. Por ejemplo, estos son del 2023 al 2024, son nuevos que no se habían reportado previamente. Entonces aquí podemos ver algunos, incluyendo marihuana, uso médico, etcétera, cera, equipos de deporte. Bueno, entonces aquí viene la parte un poquito compleja. Estos son los aspectos fisiopatológicos. Nada más de ver la imagen, pues como que se ve bastante complejo. Pero voy a tratar de simplificarlo para que sea más digerible. Aquí lo importante es que sepamos que en la izquierda la dermatitis de contacto irritativa pues causa un daño directo en la epidermis. Y la alérgica, por definición, la alergia siempre tiene dos fases, una de sensibilización y una de elicitación, se traduciría como efectora, una fase efectora. Entonces, bueno, aquí digamos que toda esta, ¿se ve mi puntero? ¿O no? Sí, sí se ve. Sí, se ve, muy bien. Entonces, toda esta parte es la epidermis, ¿verdad? Y luego esta parte de acá es la dermis. Entonces, aquí nada más quiero que se queden con estas dos fases de la alérgica, con la fase de la irritativa, que es pues daño directo, y que todas generan mucha inflamación. O sea, todo esto que vemos, así, todas estas cascadas que vemos, básicamente, nada más quedémonos con que es mucha inflamación y con que hay muchos actores presentes, muchos actores celulares que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, en el sistema inmune cualquier respuesta inmune podemos resumirla como en dos cosas. Una es la inflamación, o sea, siempre que hay una respuesta inmune siempre va a haber mucha inflamación. Y la segunda es el reconocimiento, la identificación. El sistema inmune no puede reaccionar a algo que no ve, entonces siempre esa parte de identificación la tenemos que tener como muy presente. Entonces aquí, con esta imagen, este es de un estudio reciente y lo que quería facilitar con esta visualización de una microscopía por fluorescencia era que viéramos el impacto que puede tener en una dermatitis de contacto irritativa uno de los productos más comunes que causan justamente dermatitis de contacto irritativa, que es el alcohol. Entonces aquí vemos lo que sucede con la epidermis. Esto que está aquí arriba es la epidermis, y lo de abajo que está lo que está celeste es la epidermis, lo que está azul pues azul propiamente es la dermis. Y a la derecha lo que vemos es como la ejemplificación de lo que está sucediendo a la izquierda. Entonces vemos cómo el alcohol pues causa toda esa alteración de la microestructura de los corneocitos, ¿verdad? Las células que están en la epidermis. Y también barre con la barrera lipídica, ¿verdad? Con toda la grasa que normalmente está entre las células y que sella la epidermis. Bueno, aquí al respecto cabe mencionar también que el etanol es una sustancia que está en muchos dermocosméticos y en muchas sustancias que a veces son trazas o en porcentajes pequeños y que no nos damos cuenta, pero el alcohol es uno de los preservativos más frecuentes. Entonces, bueno, aquí lo que vemos pues también es más inflamación, pero aquí lo vemos a nivel celular. Digamos que este es podría ser un corneocito, no, yo voy a decir una célula epidérmica. Entonces, vemos muchos receptores por fuera que se están activando y vemos por dentro que hay una serie de cascadas que al final terminan haciendo que la célula produzca muchas sustancias citocinas y sustancias que generan más inflamación. O sea, solamente quedémonos con eso.
Por ahí dice hay un metal, y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Está presentando un antígeno. Entonces, ¿una célula epidérmica podría presentar antígenos? Sí, sí pueden. Las células en ciertas condiciones, las células epidérmicas pueden presentar antígenos. Bueno, pero esto es algo muy... Esto es nada más un detalle adicional. Entonces aquí vemos la estructura de la piel. Vemos los distintos estratos de la epidermis, los estratos córneo, el granuloso, el espinoso, el basal, y luego la dermis. Si vemos los actores celulares principales, hay muchos que parecen pulpo. Bueno, todas esas prolongaciones las tienen justamente para, para tener más superficie y alcanzar más áreas, y por ahí todos los aptenos o sustancias alergenas que pudieran estar por ahí, pues las agarran y las presentan. Son presentadoras de antígenos, entonces como su nombre lo dice, lo que hacen es eso, presentar antígenos. Entonces digamos que ellos lo procesan, las digieren, las procesan y luego se las enseñan al sistema inmune. Para ello tienen que viajar a los ganglios más cercanos. Entonces una vez que encuentran por ahí, que agarran por ahí algunas sustancias, las empiezan a procesar y tienen que viajar de la epidermis pues por los ganglios, por las vías linfáticas hacia el ganglio, y ahí presentan al sistema inmune. Entonces, una vez que el sistema inmune ya reconoció a ese antígeno, entonces es la fase efectora. Esos linfocitos viajan de regreso hacia la piel y se quedan ahí porque ya son linfocitos de memoria. Entonces, digamos que de aquí a la izquierda era la fase de sensibilización. Y una vez que ya los linfocitos llegan y se quedan ahí, entonces ya la fase efectora. Entonces, digamos que si después, posteriormente, se vuelven a exponer a esos mismos antígenos, pues la respuesta va a ser más rápida. Por eso se divide en fase de sensibilización y fase efectora. Pero la fase de sensibilización puede ser, o sea, se dice que es de 5 a 20 días, pero asumiendo que es una sustancia que va a ser con la dosis adecuada y que va a ser inmunógena. Pero puede ser en que la dosis no sea la suficiente y alguien puede estar exponiendo, porque es muy común que los pacientes me digan, puedo hacer alergia a esto, aunque en toda la vida haya estado expuesto a eso y nunca haya, sí se puede. O sea, puedes estar expuesto a dosis que sean no las suficientes, o simplemente el sistema inmune nunca respondió y de repente puede causar una respuesta inmune. Si no, pues todos naceríamos entonces con las alergias ya desde niños, ¿no? O sea, en general, las alergias son adquiridas. Bueno, entonces hemos estado mencionando los aptenos, pero no he dicho qué son. Para entender el concepto de aptenos, yo creo que esto es lo más importante de la presentación. Para entender el concepto de aptenos tenemos que pensar un poquito abstracto, hay que imaginar ciertas cosas. Los aptenos son moléculas muy pequeñas, digamos, muy pequeñas me refiero a menos de 500 daltones. Entonces, para tener como una referencia, estas son proteínas. O sea, las proteínas podemos ver que son pues de estos órdenes, o sea, mucho más grandes. Este es un anticuerpo, 150.000 daltones. Y luego los metales son mucho más chicos, o sea, del orden de menos de 10 veces lo que acabo de decir, o sea, 50 daltones. En lugar de 500 daltones, 50 daltones, pero eso lo voy a mencionar un poquito en la siguiente diapositiva, de hecho. Bueno, entonces, ¿por qué los aptenos en la dermatitis de contacto, cuando les enseñé la primera tabla, no despierta una respuesta tipo 1, es decir, IgE, por qué no podría esto activar la IgE? Bueno, imaginemos que este es un mastocito, ¿verdad? Y tiene ahí muchos IgE en su membrana. Vamos a suponer que ya fue la fase de sensibilización,
ese apteno se unió a una proteína, eso lo voy a explicar ahorita, se unió a una proteína, se procesaron juntas y ya el sistema inmune ya reconoce a ese antígeno. Ya hay anticuerpos, entre ellos hay anticuerpos IgE y se van ahí a la superficie de los mastocitos y ya están listos para la fase efectora. El apteno es tan pequeño que solamente activaría un solo anticuerpo, suponiendo que ya hay anticuerpos para ese alérgeno. Nunca, eso no es suficiente para que la célula se active. Entonces, en cambio, por ejemplo, una proteína que es más grande, como tiene muchos epítopes dentro de la proteína, es decir, hay muchas uniones de diferentes anticuerpos que van a estar en la superficie del mastocito, eso hace que los anticuerpos, los receptores, los IgE, se junten y eso se le llama entrecruzamiento. O sea, cuando varios receptores se activan y a la vez se juntan o están cercanos unos a otros, entonces eso hace que la célula se active y libere la histamina. Por eso es que las proteínas causan liberación de IgE y causan alergia y los aptenos no. Bueno, entonces decíamos que los aptenos son muy chiquitos. Los aptenos siempre tienen que unirse a una proteína que es una proteína propia y la modifican y eso es lo que se reconoce del sistema inmune como extraño. O sea, no es el apteno en sí. ¿Por qué? Porque el apteno es demasiado chiquito. Entonces, bueno, aquí recordando la tabla que había puesto previamente, de los metales son de los más alérgenos y acabo de decir que son muy chiquitos. Entonces, los metales normalmente se ionizan y en su forma pues catiónica es que vamos a pensarlo como si fueran muy promiscuos. Como son tan chiquitos se pueden ir a todas partes, entonces se unen a muchas proteínas y las empiezan a alterar, las empiezan a cambiar y causan neoantígenos. No sé si alguien haya escuchado antes el término neoantígenos en algún otro contexto. El término neoantígeno se usa mucho en la respuesta antitumoral, en los tumores. ¿Por qué? Porque pues, son células propias que empiezan a tener mutaciones y entonces las proteínas propias también empiezan a tener ciertas aberraciones y eso hace que el sistema inmune esas aberraciones son lo diferencian lo suficiente como para que el sistema inmune lo identifique y entonces las destruya. Bueno, acá pasa algo similar, es decir, se forman neoantígenos. O sea, esos aptenos empiezan como son muy chiquitos, empiezan a unirse a diferentes proteínas y alteran su conformación. Y esos pequeños cambios los identifica el sistema inmune y es lo que identifica. Y bueno, y nunca olvidemos también toda la inflamación que genera. O sea, todo eso que he estado haciendo mucho hincapié, que genera mucha inflamación. Más adelante lo voy a aterrizar. Entonces, estos pequeños metales casi todos están en la tercera fila de la tabla periódica. Cobalto, níquel, cromo. Por aquí también el aluminio. Y bueno, estos son metales de transición. No voy a entrar en cuestiones físico-químicas, pero solamente que vean que hay un patrón. El aluminio le suena en algo en cuanto a las vacunas. Lo usan mucho como ayudante de las vacunas, las sales de aluminio. Por ejemplo, la toxina diftérica, la toxina tetánica, casi siempre van con sales de aluminio. Entonces, estas proteínas les tienen que poner un ayudante. Entonces, vamos a decir que si quisiéramos diseñar una vacuna, necesitamos dos cosas. Uno es el antígeno y otro es el ayudante. Bueno, también recordemos esto porque más adelante lo voy a aterrizar. Entonces, bueno, aquí hay como también un paralelismo entre las vacunas
y el aluminio, ¿verdad? Porque el aluminio puede ser contactante y esa propiedad contactante de activar el sistema inmune, pues lo usan también como estrategia para las vacunas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un catión de níquel, aquí en rojo, que va hacia una proteína que coincide con que es el receptor, resulta que es el receptor TLR4, que es uno de los más importantes y más inflamatorios que hay, si no es el más importante que hay, porque causa una liberación de interleucina 12. Y eso facilita una respuesta inmune celular. Entonces, bueno, decía que en los tumores hay muchos neoantígenos. Entonces, ¿qué pasa si los aptenos actúan en las proteínas propias y las alteran y causan neoantígenos? ¿Cómo tendría que responder, por ejemplo, el sistema inmune ante un tumor? Tiene que ser siempre una respuesta celular linfotóxica, o sea, una respuesta TH1. Por eso siempre es una respuesta de tipo 4, por eso no es IgE. Bueno, es una respuesta celular citotóxica, y entonces por eso en la dermatitis de contacto alérgica se llama alérgica porque tiene la fase en sensibilización y efectora, pero no es alérgica en el sentido que nosotros pensamos como IgE. Entonces siempre es celular. ¿Y por qué celular? Porque causa neoantígenos y eso el cuerpo está preparado para atacarlo, lo interpreta como si fueran alteraciones propias, como si fuera una respuesta, digamos, por eso ponía este ejemplo de cómo responden a los tumores. Entonces, por eso siempre es una respuesta celular. O sea, hay linfocitos citotóxicos, hay linfocitos CD4. Y bueno, entonces, ¿cuál de todas ocurre primero? Vamos a decir el ejemplo que hemos estado mencionando. Un personal de salud, una enfermera que está expuesta constantemente a jabones y guantes y diferentes alergenos y además las proteínas, ¿no? La proteína de látex. ¿Qué ocurre primero? Primero la irritativa, entonces vamos a decir que el jabón causa esas microalteraciones estructurales que les mencioné. Eso facilita que los alergenos penetren más y eventualmente incluso las proteínas podrían penetrar. Las proteínas son las últimas en penetrar, ¿por qué? Porque como acabo de mencionar son las más grandes. Entonces, como podemos ver en esta imagen, que también es una microscopía con fluorescencia, en la izquierda, en la parte de arriba, bueno, vemos un apteno unido a una molécula que brilla verde. Y acá a la derecha vemos una proteína que es un antígeno unido a la misma sustancia verde que brilla, ¿verdad? Entonces, y en la parte de abajo vemos la representación de lo que está ocurriendo. Entonces, vemos cómo el apteno que mide menos, yo les dije 500 daltones, ¿verdad? Bueno, esta que le dice aquí, tight junction, que es donde está a nivel de, eso se traduce como uniones estrechas, que principalmente está en la capa intermedia de la epidermis. Bueno, esa deja pasar justamente 550 más o menos de daltones. Es decir, que está como en el límite. Entonces los aptenos pueden pasar libremente. Entonces por eso vemos cómo se llena de puntitos verdes arriba y de puntitos azules abajo. Es decir, después de exponerlos a los aptenos entran. O sea, entran así a toda la epidermis. Diferente a las proteínas. Las proteínas solamente por unos defectos que intencionadamente crearon y a veces el pelo que actúa también como facilitador. Esto también aplica en las infecciones, por eso las foliculitis son más frecuentes, son tan frecuentes. Bueno, por eso penetran las proteínas. Entonces, tiene que haber ya defectos para que la proteína pueda penetrar. Por eso la dermatitis proteica no es tan frecuente y es la que vemos menos, a pesar de que las proteínas suelen ser muy alergenas. Entonces, ahora pensemos por qué, como si nosotros fuéramos el sistema inmune, ¿por qué el sistema inmune reacciona con IgE y libera histamina?
libera estas sustancias, digamos, como de manera urgente, que actúan como ya conocemos en una respuesta por IG, que libera todas estas sustancias que ya están listas para liberarse en los mastocitos. Entonces, pensemos en que somos el sistema inmune, estamos no sé, a nivel de la dermis, ahí están los mastocitos, y de repente encontramos alguna proteína de una planta o de un cerdo, por decir. Pues como que eso brinca mucho y es evidentemente algo que no debería estar ahí. Entonces, por eso es que el cuerpo reacciona de esa forma. Diferente al otro ejemplo que decía de los aptenos que generan neoantígenos, que son proteínas propias que el cuerpo, bueno, pues dice, ¿por qué tengo unas proteínas propias y cómo las voy a destruir? Pues con una respuesta celular, no con IG, no con histamina, etcétera. Eh, entonces, entonces, aquí, bueno, todo lo que acabo de decir, todo lo que acabo de decir lo podemos concluir con algo. Los aptenos, entonces, como vimos aquí, activan muchos receptores y causan inflamación. Y a la vez causan modificación de muchas proteínas propias y esas son las que el sistema inmune las identifica, ¿verdad? Entonces, podemos decir que los aptenos en la dermatitis de contacto son adyuvantes a la vez que son también una máquina de producción de antígenos. O sea, así lo tenemos que visualizar en la mente. Son adyuvantes porque causan mucha inflamación y esa inflamación favorece el sistema inmune. O sea, hagamos el ejemplo, por ejemplo, con las vacunas, al revés. Si ponemos solamente la toxina diftérica y la toxina tetánica sin las sales de aluminio, sin el adyuvante, no se montaría una respuesta inmune lo suficientemente eficaz. Entonces, en la dermatitis de contacto es así, y por eso el níquel y el cobalto, que es el cromo, los metales que son más chicos y que modifican más, al punto de modificar incluso este receptor que es muy importante, muy inmunógeno, muy inflamatorio, o sea que activa muchas citocinas. Por eso es que estos elementos son los más contactantes de todos. Bueno, muy bien. Ahora sí ya aspectos menos abstractos, pues. Entonces, en cuanto a la clínica, es muy importante la topografía y la distribución. Por eso lo puse al inicio. Entonces, cada que veamos las siguientes imágenes que les voy a mostrar, siempre pensemos en eso, en la topografía y la distribución. Eso es muy clave. O sea, porque el patrón de la distribución da muchas pistas de cuál puede ser la dermatitis de contacto. La historia clínica es bien importante. La correlación temporal, siempre preguntar la ocupación, y no solo la ocupación, no olvidar los hobbies, también muchas veces también puede estar muy relacionado. Y en menor medida, lo menos importante, la morfología. O sea, la morfología realmente no es muy inespecífica. Puede haber desde ampollas, puede haber placas liquenificadas, puede haber manchas, solamente manchas posinflamatorias, puede haber eczema, etc. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en la parte de arriba, como podemos ver, una dermatitis de contacto alérgica al tinte, algún aditivo que tiene el tinte de cabello que usaron para pintarse las cejas y el cabello, ¿no? Vemos todas estas placas eritematosas que siguen el contorno donde está el pelo, en la línea de implantación, ¿verdad? Y luego vemos aquí en la C una dermatitis de contacto al lipstick. Luego en la D vemos una dermatitis de contacto a la, ¿cómo se llama esto? Para rasurarse, ¿no? A la espuma para rasurar. Y luego acá vemos al
al cromo del cuero. Casi siempre, eso es también muy común, que el cuero tenga ese metal, el cromo, para que lo tengan igual también muy presente. Igual que, bueno, los tatuajes pueden causar dermatitis de contacto. Puede haber también, bueno, diferentes dermatitis de contacto también, irritativas, al hule, al jugo. Los ácidos cítricos y el urochiol, sobre todo el urochiol, es una sustancia que está en la hiedra venenosa. Son las que principalmente pueden causar este tipo de lesiones como muy agudas, muy ampollosas, eh, y, y en ocasiones, digamos que no alcanzan el umbral para despertar tanta respuesta inmune y solamente causan una fitofotodermatosis, es decir, solamente manchan la piel cuando reaccionan con el sol. Bueno, aquí vemos también, esta es una distribución lineal, lo que les comentaba de la distribución. Esto es por hiedra venenosa, y aquí vemos otros ejemplos de la sustancia más común de la dermatitis de contacto, ¿no? Que es el níquel. El níquel está en muchísimas sustancias, en muchísimas insumos y cosas de la vida diaria. De entre los más comunes, la joyería de la bisutería, pero incluso los metales. Como ahorita voy a mencionar un ejemplo de una cadena de oro. El cemento tiene cromo y tiene níquel, y hay muchas cosas que tienen níquel. Bueno, por ejemplo, es aquí a la hebilla también es al níquel, a las hebillas del pantalón. A la izquierda era neomicina, que se puso neomicina en los ojos, y también no sé por qué motivo se puso neomicina en un parche, probablemente pensó que tenía una infección o algo así. Ay, perdón. Y bueno, estas ampollas, fíjense cómo cuando es muy agudo se forman lesiones ampollosas. Aquí se ve pues suculento, es decir, muy húmedas. Igual esta que es más como una mancha que quedó al desodorante. También a veces los adhesivos que se usan en las cirugías también pueden causar dermatitis de contacto. Aquí vemos dermatitis de contacto irritativa a la izquierda. Aquí vemos una dermatitis de contacto, no es al arete, no es al níquel, es al tinte del cabello. Eso fue lo que resultó en las pruebas de parche, a unos aditivos que tienen el tinte de cabello. Que bueno, uno lo ve como más de lado, pero pues no es que el cabello siempre esté para atrás, ¿verdad? O sea, a veces puede estar adelante. O sea, siempre tenemos que hacer el ejercicio de imaginarnos cosas, y a veces incluso puede haber cosas que no le encontremos como mucha relación. Por ejemplo, esta, ¿no? Por eso la puse aquí. Este ejemplo es de un artículo relativamente reciente, que le hicieron crioterapia para un ojo de pescado, ¿no? Lo que coloquialmente conocen las personas como ojo de pescado, una verruga viral en la planta. Y el paciente se desesperó y se empezó a poner aceite de árbol de árbol, ¿qué? Aceite de árbol, así se traduce, ¿no? Aceite de árbol. Bueno, se lo empezó a poner mucho y luego desarrolló toda esta dermatitis de contacto en la pierna. Y le hicieron la prueba de parche y pues resultó que sí era pues a dicha sustancia. Entonces, ahí en la discusión del artículo hablan sobre posibles causas de que se haya ido hacia acá. No, obviamente, pues no pueden asegurar nada, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, que el paciente se lo ponga y que por ahí después se rasque en la pierna, o podría ser que la sustancia no lo sé, pero entonces, no, aunque
aunque no esté justamente, o sea, no esperemos que siempre todo esté del libro, es decir, que todo esté exactamente donde se lo pone, etcétera. O sea, tenemos que, esta es la misma imagen, por ejemplo, esta paciente, esta es real, esta, cuando no tienen referencias de aquí abajo son porque son pacientes míos. Esta la vi en la consulta hace una semana, no fue hace mucho, y usaba esta bisutería, ¿verdad? Y trae y hay una reacción en el cuello. Y en el otro lado también trae eh, pues más manchas hipercrómicas, pero sí se palpaban, ¿verdad? O sea, sí eran como un poco de placas con cerosis, un poquito hiperceratóxicas ligeramente. Y, por ejemplo, aquí podemos podríamos preguntar así solamente como para hacer el ejercicio. ¿Podemos descartar que sea que no sea asociado a níquel por el hecho de estar lejos y que no tengan oído? No, ¿verdad? No se puede descartar como ya lo vimos en los ejemplos previos. Ahora, ¿podremos pensar que fuera algo del tinte del cabello? Pues sí, hay que preguntarle si ha usado algún tinte de cabello. Puede ser el champú, puede ser, pues también puede ser. Puede ser algo de la ropa, puede ser algo de la ropa. Puede ser que sea el níquel de la hebilla del brasier, también puede ser. O algún otro colorante del brasier o de la ropa, o de alguna cadena que a lo mejor ella use y que en este momento no lo tenga. O sea, todo eso hay que preguntarle al paciente. Aún así es muy difícil. La mayor parte de las veces yo no encuentro un motivo. Digo, evidentemente ahorita voy a traer muchos motivos donde sí sea como un poquito más obvio, justamente por eso elegí estos casos, pero muchas veces solamente traen un poquito de dermatitis de contacto en las manos, o sea, cerosis y pues que se pueden agarrar con las manos durante el día, en el día a día, pues miles de cosas, o sea, entonces, si no tenemos prueba de parche, es casi imposible. Bueno, a ese respecto, en ese punto también lo iba a mencionar más adelante en las pruebas de parche, pero les adelanto pues que aquí no tenemos pruebas de parche en Piedras Negras y en México son muy pocos los lugares donde se hacen. Este otro ejemplo es un paciente que también vi en la consulta hace poco, porque lo vi hace poco, todos los vi hace poco, o sea, esta semana, estas 2 semanas, porque cuando decidí hacer esta presentación de dermatitis de contacto empecé a documentarlos. Normalmente como es una patología relativamente común, como que lo obvio y no les tomo fotos. Bueno, este paciente usaba cadena de oro, que en el momento en el que vino, pues ya no lo usaba. Pero él me decía, pero es que es oro, o sea, se supone que no causa alergia. Se puso a buscar o algo. Pero bueno, para que ustedes lo sepan, el oro casi siempre está mezclado con níquel o algún otro metal, como el cromo. Dependiendo de qué tan puro sea el oro, pues pudiese no estar, pero casi nunca encontramos oro de 24, ¿verdad? Entonces, prácticamente el hecho de usar cadenas de oro no descarta que no tenga una alergia al níquel, ¿no? Entonces, aquí la clínica es lo que ayuda mucho y la correlación temporal, la distribución, lo que les comentaba. Eh, bueno, a veces esto es una disidrosis, que es un término mal acuñado, histórico, que está equivocado, porque disidrosis eh, evoca que hay un trastorno en la sudoración y no es así, pero en ese momento se pensaba que así era. Entonces, el eczema deshidrótico lo seguimos usando, pero es un término equivocado. O también le llaman pónfilix, que es un poco más acertado porque pónfos en griego significa pompas, o sea, de vesículas, ampollas, entonces vemos, a veces le llaman en la literatura como vesículas tipo tapioca, o total que son unas vesículas milimétricas muy chiquitas, muy bien formadas y que a veces los pacientes se las puncionan y le salen un liquidito. Bueno, este es un diagnóstico morfológico, o sea, lo que le acabo de decir realmente no dice nada. Si decimos eczema deshidrótico, solamente estamos diciendo que estamos viendo estas vesiculitas, pero no es un diagnóstico que evoque la etiología. Bueno, la deshidrosis lo intentaron, pero se equivocaron. O sea, pensaban que era un trastorno,
Pero actualmente si decimos deshidrosis, solamente estamos diciendo que vemos esas vesiculitas. Que bueno, en el 90% de las veces, si vemos esas vesiculitas, casi podemos estar muy seguros de que es por una dermatitis de contacto, irritativa o alérgica. Pero bueno, puede haber otras causas. Entonces, nada más saber que si usamos ese diagnóstico, realmente no estamos diciendo la etiología. Bueno, este es un paciente que vi que tiene aquí esas placas, digamos, liquenificadas en el dorso de la mano. Y pues bueno, ahí tiene su cadena, pudiese estar influyendo, puede ser también irritativa, puede ser muchas causas, ¿no? Por ejemplo, también es bien común que los guaraches, en las chanclas, tengan aditivos. Y esos aditivos suelen causar dermatitis de contacto. Hubo una epidemia eh, en las chanclas y en los zapatos de Moroleón por los aditivos que usaban, y entonces hubo una época en donde era muy común. Y bueno, y sigue siendo. Entonces, por ejemplo, aquí pues podemos ver así como la distribución, podemos imaginarnos de una chancla con pata de gallo, ¿no? Eh, si pensamos, por ejemplo, en una infección, bueno, pero sería muy anormal, sería muy inusual que una infección fuera bilateral y que tuviese esta distribución. Sí, entonces, digamos que viene de manera aguda, diferente a este caso, por eso lo puse, el de la derecha, que viene de manera aguda, es decir, una semana de evolución y se presenta así, con estas placas eritematoedematosas, es decir, hay un eritema, digo, un edema en los tejidos blandos y que no podemos descartar que no tenga una celulitis. Entonces, por ejemplo, yo a este paciente, o sea, igual haría el ejercicio de preguntarle la historia clínica, pensar que es una dermatitis de contacto. 100% puede tener una dermatitis de contacto. Y la dermatitis de contacto podría explicar todo esto, sí. Pero no podemos descartar de primera vez que no sea una celulitis, por lo tanto, pues hay que cubrir también esa parte, antibióticos profilácticos apropiados para una celulitis y por lo menos por una semana, y pues también ir haciendo el ejercicio de tratar de asociar con algo que muchas veces los pacientes orientan mucho, o sea, hay pacientes como muy asertivos, con mucho sentido común y que te dicen, no, nada más me lo puse y pasó. Y ellos ya te dicen que es por eso. Pero hay otros que no. Entonces, en los que no, pues hay que estarles interrogando de muchas cosas. Por ejemplo, este paciente de la izquierda, que también vi esta semana, traía, pues, se ven unas placas hiperkeratósicas, digamos relativamente leve, en ambos pies. Así tenía ambos pies. Y ella dice que pues, se compró unas chanclas hace un año y que las ha estado usando y, y que entonces empezó a presentar eso. Entonces, a nosotros a veces nos parecería como muy lógico o asociarlo, pero bueno, los pacientes a veces no lo asocian. A veces no lo asocian. Por ejemplo, este paciente de la derecha, pues también se ve como la distribución de la chancla, o sea, con mucha imaginación, ¿verdad? Aquí en el dorso, en donde está, y son más manchas posinflamatorias. Y ella sí sentía comezón cuando usaba las chanclas, pero bueno, las siguió usando de manera crónica y se lo cronificó y se le hicieron manchas posinflamatorias. De hecho, ella venía por otra cosa y me llamó la atención la distribución y por eso le tomé una foto. Y bueno, entonces, pero esta de la izquierda, luego todavía me dicen que hace 6 meses empezó a usar calcetines de algodón y que con eso mejoró mucho. Y le pregunté, ¿y usted no piensa que puedan ser los guaraches? Pues no se me había ocurrido, así me cuento. Entonces, a veces no lo piensan, aunque a veces nos parezca como algo lógico, ¿no? A veces los pacientes no lo piensan. Y pues le dije, bueno, pues hay que seguir usando calcetines de algodón gruesos que eviten obviamente que haya contacto, tratar de usar otros tipos de zapatos.
y bueno, y ahorita vamos a la parte del tratamiento. Este paciente de la izquierda, quizá no se note muy bien, pero hay unas vesículas, unas que sí están bien formadas y otras que nada más se ve como en fase denudada, o sea, pero son redondas. Entonces, sí tiene una placa liquenificada, sí podríamos pensar, tenían los dos pies, era bilateral. Entonces, sí podríamos pensar que una dermatitis de contacto, pero dermatitis de contacto, cuando no, normalmente, o sea, si es crónica, no causa ampollas. O sea, cuando hay ampollas es en los casos que les comentaba de la hiedra venenosa, ácido cítrico, que es agudo en una semana y se ve rojo con las ampollas. Pero así como ampollas crónicas, la paciente tenía mucha comezón y en diferentes fases, este era un pemfigoide ampolloso. Y vemos también este paciente a la derecha que tenía una psoriasis palmoplantar. También la psoriasis palmoplantar muchas veces se pueden confundir. Digo, por ejemplo, pues a lo mejor sí se ve muy evidente, las placas son muy hiperqueratósicas, muy gruesas, pero por ejemplo, yo tuve un paciente que no le encontraba porque ya había usado todos los emolientes y esteroides y seguía con pequeñas, digamos, pequeña descamación en las manos, o sea, la seguía así con cerosis y con descamación. Y ya habíamos hecho el ejercicio de pensar en todas las posibles, porque lo primero que piensa pues es una dermatitis de contacto. Bueno, y luego le vi las uñas y tenía pitting, o sea, puntilleo en las uñas. Bueno, eso es muy característico de la psoriasis palmoplantar. Pues era una psoriasis palmoplantar. Y le dejé calcipotriol con el Divonet y con betametasona y con eso mejoró mucho. Entonces, bueno, aquí vemos otro ejemplo de una dermatitis de contacto. Bueno, esta paciente literalmente dice que ella agarró las hojas y que se las pasó por el dorso de las manos. ¿Por qué hizo eso? Pues no sé qué esperaba, pero sí digamos unas hojas aleatorias en el bosque, o sea, ella estaba en el bosque y agarró unas hojas, se las pasó en el dorso y pues se le pusieron así. Entonces, pues vemos estas ampollas y no necesariamente que sean estas de la derecha, no sé si alguien las reconoce, bueno, esta es la hiedra venenosa. Esa es la hiedra venenosa, pero hay otras plantas que tienen uruchiol, que es lo que tiene la hiedra venenosa, pero no es exclusiva de ella. Hay otras plantas que también pueden causar dermatitis de contacto. Por ejemplo, el mango puede tener uruchiol. La planta del mango, no digo que el mango. Eh, el higo también puede causar, pero no tiene uruchiol. El higo tiene otra sustancia que también puede causar dermatitis de contacto. Eh, y por ejemplo, esta foto yo sí la tomé, la otra era de internet, esta la tomé cuando estaba en Campeche. Este es un árbol que los mayas le llaman chechen, que tiene esa tonalidad rosa, digo roja, un poco cobriza. Eh, bueno, y una vez vi un paciente cuando estaba en Campeche, vi un paciente que era un jardinero y se puso a cortar un chechen con una sierra eléctrica. Pues llegó así con toda una fotodermatitis alérgica, como irritativa, perdón. No, no, alérgica. No, perdón, una fotodermatitis alérgica. Eh, Muy parecido al siguiente paciente que les voy a enseñar. Bueno, desafortunadamente de ese paciente no le pude tomar foto. O sea, en ese momento, pues no le tomé. Este paciente la vi en Monterrey, en el hospital. Y aquí no me quedó claro si era nunca me quedó claro si fuera una dermatitis de contacto fotoirritativa o fotoalérgica. La paciente refiere que fue a un paseo, no sé si a un paseo por el bosque, probablemente vamos a suponer como algo así como Chipinque. Y dice que se puso su protector solar y también se puso repelente de mosquitos. A veces el repelente de mosquitos tiene citronela o a veces tienen como ciertos productos pero también el protector solar. Ahora, también puede haber alergenos
de las plantas del bosque que estén ahí y que por el aire se aerotransporten. Eso se llama así, tal cual, aerotransportan. Y eso puede causar una foto. Entonces, aquí pues no hay manera realmente de saber si es una dermatitis de contacto fotoiritativo o fotoalérgica. Pero vean estas ampollas que se le formó, o sea, estaba muy agudo y pues de todo, y nada más de las superficies expuestas, es decir, del torso no tenía nada y de la parte inferior de los brazos, no solamente en el dorso, también solamente las áreas fotoexpuestas y también expuestas las, que no tenían la ropa, ¿verdad? A ella le dejé un bolo de metilprednisolona y posteriormente la terapia puente a prednisona. Pueden usar de 0.5 a 1 miligramo, bueno, eso lo voy a mencionar al final, ¿verdad? En el tratamiento. Esta otra paciente acude y refiere, no, ella no se conocía con psoriasis, bueno, ya dije el diagnóstico, no se conocía con psoriasis, entonces tiene una semana que está así roja y acude así, entonces podemos ver todo este enrojecimiento de más del 80% de la superficie corporal con solamente algunas islas de piel respetada, ¿verdad? Incluyendo la cara. Pero en las piernas, cuando lo vemos cerca, pues sí vemos esas placas que están como escamosas. Y bueno, eso da la clave. Entonces, no todo es dermatitis de contacto, puede ser también una eritrodermia psoriásica, aunque el paciente no se conozca con psoriasis. Ahora, puede haber, ahora, habitualmente cuando vemos así, como lo acabamos de ver, mucha superficie afectada, casi siempre son fotodermatosis, ya sea irritativa, fotoirritativa o alérgica. Y por eso me llamó la atención este artículo reciente, este caso, que resultó que era a un aditivo, digo, a un aditivo, no, a una sustancia pues del detergente de ropa. Entonces, y de hecho, pues sí podemos ver que las lesiones están más en donde está más apretada la ropa. Pero entonces puede ser, por ejemplo, ¿qué sería lo menos alergénico posible? Pues el algodón. Ahora, podemos pensar, el algodón también es vegetal, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia con el látex? Bueno, es que el látex es del citoplasma de la célula. El algodón es solamente la fibra de celulosa. O sea, son polímeros naturales. No tiene proteínas, pues. No tiene proteínas vegetales. Por eso el algodón es tan inerte con la piel. Eh, entonces, digamos que una ropa 100% algodón blanca, lavada con un detergente líquido que no tenga ninguna fragancia, eso podría ser de lo menos inerte que alguien podría usar. Pero básicamente cada color que tenga, pues puede ser ahí algo que pudiera... y si es ropa sintética, tiene también más elementos que puedan causar una dermatitis de contacto. Aunado aquí como este ejemplo, también incluso los detergentes, etcétera. Esta paciente también la vi en la consulta aquí en el IMSS, una paciente, no es cierto, esta la vi en Monterrey, no la vi en el IMSS, y esta paciente traía la crema, que bueno, es una marca que nunca había visto, inmediatamente después de que usó la crema, se le puso así la cara con todo ese edema facial. Entonces, bueno, el diagnóstico, vamos a empezar de derecha a izquierda. El diagnóstico de la dermatitis irritativa es de exclusión. Y lo más importante en todos, no solamente en la irritativa, es la historia clínica, lo más importante. Luego, en las alérgicas, pues la prueba de parche. Pero pues aquí no tenemos. Entonces, era lo que les iba a comentar. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en Jalisco, nos fue a dar una plática a un doctor que hacía de dermatitis de contacto y él hacía las pruebas de parche. Y él viajaba al extranjero, no me acuerdo si era Estados Unidos o Europa, y se las traía
pues de allá. Pero no hay muchos doctores, tanto alergólogos o dermatólogos, que tengan pruebas de parche. O sea, es algo, digamos, igual si alguien tiene información, ahí sí me la puede compartir, pero yo intencionadamente he estado preguntando y no he encontrado así muchos elementos. Tampoco en Monterrey, no sé, pero en general no hay muchas pruebas de parche. También estaba platicando con la doctora Abril, la alergóloga que es compañera del IMSS, y ella les pone Tegaderm. Entonces, digamos que si ella piensa que puede hacer una sustancia y si es posible que el paciente lo traiga, los pone en vaselina y se los pone en el torso y los pega con Tegaderm. Y entonces hace como una prueba de parche improvisada, y eso le ha resultado en ocasiones. Ahí ve una, eh, una reacción, como voy a mostrarles en la próxima diapositiva. Y bueno, las fotodermatosis, pues es lo mismo, nada más que se les pone después luz UVA. Y en el caso de las dermatitis proteicas, pues se les hace un prick test. Pero realmente las dermatitis proteicas, pues es, como les decía, normalmente primero es la irritativa, luego la alérgica, luego la proteica. ¿Cuándo podemos pensar que sea proteica? Pues cuando están expuestos a proteínas, pero no, tampoco son muchos escenarios donde alguien, por ejemplo, si fuera alguien que esté manipulando, no sé, un pescador, o que esté con proteínas del pescado todo el tiempo, y que también se pudiese estar lastimando las manos, entonces por esas pequeñas defectos, al exponerse a las proteínas del pescado, pues pudiese causar una dermatitis de contacto proteica. Entonces, en esos casos, nada más que se acuerden que no es con prueba de parche. Cuando es proteica es con el prick test. Y bueno, así es como se interpretan. Entonces, las pruebas de parche, y recientemente pues se hizo estas adecuaciones con el fototipo, eh, pues porque no todos somos iguales, ¿verdad? Entonces, también cuando son pieles más morenas, pues es más difícil ver el eritema, que es más obvio quizás en pieles más blancas. Y pues el tratamiento, si se fijan, el tratamiento lo divide en dermatitis leve, moderado, severa. Entonces, bueno, esto nos hace preguntar, pero si nunca vimos algo de severidad, entonces hay un score de severidad. Pues no hay. No hay en dermatitis de contacto, a diferencia de, por ejemplo, la psoriasis o la dermatitis atópica. Entonces, esto, ¿en qué se basa? Pues no lo sé. O sea, realmente, eh, supongo que es un tanto empírico. Es decir, por ejemplo, es evidente que este caso es una dermatitis grave, ¿no? Que definitivamente que tenemos que dar algo sistémico. Como les comentaba, en ese paciente, pues yo les puse un bolo de metilprednisolona y lo hice la terapia puente a prednisona oral. En ese caso usé 0.5 miligramos por kilo. Entonces, no sé, suponiendo que la paciente pesa 80 kilos, pues le damos una tableta de 40 miligramos siempre en la mañana, acuérdense, a las 7 de la mañana, para que no afecte el ritmo circadiano. Y eso habitualmente por unos 14 a 20 días, haciendo el tape off, o sea, el desescalamiento cada 5 días. Entonces, digamos que 40 miligramos 5 días, luego a los 5 días 20 miligramos, y luego a los otros 5 días 10 miligramos, y luego ya suspendemos. Igual, pues todos los cuidados de la piel, emolientes. Si está así, tan húmeda, las lesiones están muy húmedas, buscamos sustancias astringentes. O sea, por ejemplo, polvos secantes en fomentos, o algo que le seque un poco las lesiones. Y ya posteriormente que se sequen un poco en los primeros días, pues ya podemos hacer y a la vez también le sirve como un antiséptico, y evitar sobreinfecciones. Y ya en los siguientes días, pues ya podemos transicionar hacia emolientes.
Y bueno, pero en general, pues más del 95% de los casos, o sea, esas son las excepciones. Cuando vemos realmente dermatitis de contacto severas, son raras, casi todas son dermatitis leve. Y pues el tratamiento, aquí hay algo importante que deben de saber. Los aptenos que se quedan en la piel, dijimos que, bueno, se incorporan, digamos, o hacen enlaces, algunos covalentes, otros de otro tipo, químicos con las proteínas, ¿verdad? Entonces las modifican. Entonces son proteínas propias. Entonces, es decir, pues esos van a estar ahí hasta que la barrera se vaya esfoliando sola de la epidermis. Eso estoy hablando que es más o menos como un mes. O sea, esas aptenos van a estar ahí. Entonces, en el primer mes, si de repente el paciente, a veces esperan que les des algo, que les inyectes algo y que al segundo o tercer día ya se les quite, pues eso es virtualmente imposible. O sea, eso no se puede porque los aptenos van a seguir estando en la piel, más o menos por un mes. Entonces, en el mejor de los escenarios, asumiendo que el paciente ya no se expusiera a nada de lo que le está causando dermatitis de contacto, en un mes va a empezar a mejorar. O bueno, puede empezar a mejorar antes, porque la cantidad pues va disminuyendo conforme la piel va, y porque obviamente pues si ya no hay nuevos contactantes, pues eso va a ir haciendo que mejore, pero no va a mejorar por completo antes del mes. Eso es importante que lo sepan. Eh, Se pueden usar esteroides, esteroides tópicos, eso nos ayuda mucho. Pimecrolimus, crisaborol. Esto ya está en el mercado, el crisaborol. Pero en general yo creo que los esteroides son bastante eficaces, incluso los de leve potencia como la hidrocortisona, pero siempre tienen que ir acompañados de evitar el alergeno. Entonces, ¿cómo se le hace cuando no sabemos qué es? Pues esa es la pregunta del millón. Si no tenemos prueba de parche, es complicado. Y aún teniendo prueba de parche, es complicado porque las pruebas de parche obviamente que no cubren todos los alergenos. Entonces, por ejemplo, lo que ayuda mucho es usar protección. O sea, por ejemplo, si el paciente va a estar expuesto todavía por el trabajo, la ocupación, que hace, pues usar guantes de nitrilo, ¿verdad? O guantes que sean sintéticos, si en caso de que sean, por ejemplo, en las manos. O buscar también la barrera, o sea, que la piel no esté expuesta. Usar mucha petrolato, o sea, vaselina. Eso ayuda mucho porque, pues, es una película que se crea entre la piel y cualquier agente exógeno. Eh, pero pues sí, el tratamiento y el pronóstico va directamente asociado a la evitación de los agentes causantes. Entonces, a modo de conclusión, como pudieron ver, la clasificación se basa en mecanismos patológicos y no tiene ninguna implicación terapéutica pronóstica, o sea, decir que tiene dermatitis de contacto alérgica o irritativa o proteica, pues es nada más basado en los mecanismos patológicos. El látex no es sintético. Esta conclusión de abajo, que era lo que les comentaba, el apteno, especialmente los metálicos, es simultáneamente el antígeno, una vez que se une a las proteínas propias y que causa los neoantígenos, y a la vez es adyuvante, porque crea un entorno inflamatorio para que la respuesta adaptativa ocurra. Entonces, lo que les comentaba ahorita, si una prueba de parche negativa se puede descartar una dermatitis de contacto alérgica, no, porque hay muchos alergenos, entonces puede ser alérgico a otro. Y al revés, si fuera positiva se puede descartar que solamente es a ese, pues tampoco, ¿verdad? Puede ser también incluso a otros. De hecho, alguien que tiene alergia a una sustancia, lo más probable es que tenga también a otra o que desarrolle a otra. Eh, pues muchas gracias a todos. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Muchas gracias, doctor. Les invitamos que si tienen preguntas pueden hacerlas a través del chat o si quieren desbloquear su micrófono.
Muy bien, ¿no? En general los comentarios que tenemos, doctor, es que es bastante completo lo del abordaje, sobre todo, como mencionaba, a veces tenemos la influencia del paciente que queremos que rápido le demos su cremita y se le quite la lesión y la manera en que aborda el tema nos hace entender por qué no puede ser así de sencillo, desde lo que es inmunología, la fisiología. Es importante comprenderlo para saber cómo vamos a esperar una respuesta. En general, creo que ahorita no tenemos ninguna pregunta, doc. Entonces, mm, híjole, no, voy a enviarle directamente la constancia, doc, que agradecemos su ponencia a la sesión del mes de abril de Médicos Familiares Coahuila Norte con el tema de dermatitis de contacto. Y quisiera recordarle nada más a los asistentes que... Ah, pero ya tenemos una pregunta de la doctora Cristi Barrera. Dice, ¿hasta cuántos días puedo utilizar un esteroide tópico? Eh, no hay así un límite establecido. Yo lo he usado un mes, 2 meses. También, también depende del paciente, porque si ves, digamos, que el paciente es relativamente consciente y responsable, pues sí puedes darte el lujo. A veces yo sí lo he dado así 2 meses. Eh, Sabiendo que el paciente, en el momento que es importante que no se autoprescriba y que después no se le haga fácil y que lo siga usando. Obviamente, si se usara muchos meses, sí puede empezar a causar corticoestropeo, o sea, puede causar atrofia, pero esto es también directamente proporcional a la potencia del esteroide. Por ejemplo, con hidrocortisona, que es un esteroide leve, pues es menos frecuente, ¿verdad? Que vaya a ocurrir algo así. Eh, y bueno, siempre puedes hacer también la transición a pimecrolimus por un mes para que descanse la piel y luego ya vuelves a usar algún esteroide. Eh, la vaselina ayuda mucho, mucho, mucho. O sea, usar mucha vaselina les ayuda mucho. Al punto de que yo he curado a muchos pacientes con sola vaselina. O sea, pero obviamente tiene que haber también una relación muy especial con el paciente. O sea, que tiene que confiar en ti. Porque si a muchos pacientes les dices que el tratamiento va a ser vaselina, pues eh, les parece ridículo o porque ellos esperan que les des un medicamento, ¿no? Quieren un medicamento tal cual. E incluso a veces dándoles medicamentos tópicos, a veces ellos quieren algo tomado o algo inyectado, que sea rápido, ¿verdad? Muy bien, doc. Tenemos otra pregunta de uno de nuestros residentes. ¿Qué tan común es que coexisten dermatitis por contacto alérgica e irritativa en el mismo paciente? Sí, pues muy buena pregunta. De hecho, eso lo iba a mencionar y se me olvidó. Pues en la práctica, o sea, obviamente estas clasificaciones es académica, ¿verdad? Basada en la patogenia, en la patología, pero en la práctica, o sea, sería difícil demostrar, porque ¿cómo harías un estudio para demostrar eso? Pero muy seguramente la mayor parte de los pacientes sea mixta, ¿verdad? O sea, tengan una dermatitis irritativa y una alérgica y un componente de ambas, sobre todo esas dos, alérgica e irritativa. Muy bien, y tenemos una pregunta más. Hablando de pacientes pediátricos, dice, ¿el uso de inhibidores de calcineurina a qué edad se puede indicar? Porque en pediatría en general estamos evitando el uso de corticoides. Fíjate que no tengo una respuesta para eso en este momento. Yo creo que al año, pero ahí sí me agarraste en curva. No estoy seguro si, digamos que es un medicamento relativamente noble, pero no sé exactamente. No sé, esa te la debo. Y sí, no, pues que es un mundo diferente de adultos a los niños. Muy bien, doc. Creo que son, ahí dice el compañero Rafa que perdón por agarrarlo en curva. Pero bueno, muchas gracias, doc. Ya no tenemos más preguntas, estaba buscando en el chat, creo que sería todo. Y agradecemos profundamente, al doctor Jesús Iván Martínez Ortega por compartir su conocimiento y experiencia en este tema tan relevante para nuestra práctica diaria.
Asimismo, agradecemos a todos los asistentes por su participación e interés en la educación médica continua. Les invitamos a seguir pendientes de nuestras próximas sesiones académicas. Que tengan todos una excelente noche y muchas gracias. Buenas Igualmente, noches buenas a noches. todos. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima.